en esta misma plaza, donde hace 52 años Aya de la Torre echó las bases del movimiento que aquí nos congrega, en esta misma plaza, donde por última vez, en 1978, dirigió su palabra al pueblo de Lima. Saludo como secretario general del Partido Aprista a los ciudadanos apristas y no apristas. Bueno, pues naturalmente la inocultable voz del doctor Alan García Pérez, que está ya en nuestros estudios amablemente. Señor presidente, un gusto tenerlo con nosotros como siempre. Muchas gracias, querido Raúl, por esta invitación. Saludo a todos los oyentes de radioprogramas con afecto, ahora que vuelvo después de mucho tiempo. Sí, pues. Pero renovado. Muy bien. Lo primero que le iba a decir es, ¿reconoce usted en qué momento es este discurso? Es exactamente en octubre de 1983 en la Plaza San Martín. Fue una demostración muy grande y donde precisamos cuáles eran los conceptos básicos de nuestra oposición al gobierno del presidente Belaúnde. La segunda tiene que ver en realidad, vamos a conversar naturalmente sobre dos puntos muy importantes: evaluación de las elecciones y apertura hacia, ya mirar hacia las presidenciales, y luego en realidad todo este acontecimiento que ha constituido la presentación de su libro, El viaje a China, que es la culminación de un largo trabajo y que además tiene enorme significación para poder evaluar un poco la política internacional y sobre todo Latinoamérica frente a Asia. Pero naturalmente tenemos preguntas pues inmediatas. La primera es, yo lo esperaba con bigote, doctor Alan García. No me queda el bigote. El bigote mire le queda que habla alguien que lo tiene. A Enrique Cornejo le queda y lo ayuda. Aunque yo siempre le pedí que se lo quitara, pero el efecto ha sido contra lo que yo esperaba. Bueno, ¿qué me dice usted de la especulación de que no le ha gustado el asunto, que no lo ha tomado a mal, que en realidad, en definitiva, parecía asombroso pues que el APRA haya obtenido un porcentaje de votación en Lima, tiempo que atrás no había tal cosa, ¿no? Por lo menos en municipales. Bueno, se ha especulado mucho el que Alan García, contra lo que normalmente ocurre, no apareciera en todos los mítines y estuviera en todas las calles. Y justamente ese fue mi propósito: desalanizar la campaña de Enrique Cornejo. Cornejo ha sido un ministro brillante y un ejecutor extraordinario. Y su secretario por muchos años. Y mi secretario en el primer gobierno, secretario general de la presidencia. A ver si no tengo confianza en él. Pero aparecer como un padrino, como un garante, yo creo que la población rechaza esa manipulación y ese endose. Y yo siempre confié que sus propias condiciones lo llevarían a tener un lugar preeminente, de manera que... No ha habido ninguna molestia. No, en absoluto. No hay la idea de que efectivamente va al frente un competidor generacionalmente, no tan distante, porque tampoco es que haya mucha diferencia de años, pero después vamos a conversar sobre este tema, sobre todo de revitalización de los partidos y la necesidad de participación de gente joven. Sí, no ha habido nada de eso. Lo que ha habido es una estrategia. Es muy simple, querido Raúl, y se puede decir después de la elección. Los adversarios y ciertos amigos periodistas críticos querían que yo cayera en la trampa del protagonismo, de la participación, alanizaban la campaña y se olvidaban del candidato Cornejo. Me abstuve y ellos, haciendo una especulación de que yo no lo quiero a Cornejo, terminaron apoyando a Cornejo y promocionándolo. Cayeron en la trampa ellos solos. Dicho claramente. Se ha consolidado pues entonces un cuadro más. Yo creo que es muy importante. El partido necesita tener más dirigentes nacionales y líderes que sean sus antenas ante la población. Lo segundo, doctor García, ya entrando un poco en el análisis de cómo, qué clima es el que ha rodeado estas elecciones regionales y municipales, indudablemente el desprestigio de los partidos, la presentación de una serie de personajes que evidentemente son impresentables y son de alguna manera casi un insulto al elector y al sistema que queremos que prevalezca, el sistema democrático, nos ha unido pues a pensar que todos los partidos son muy débiles y ya no gustan, y que sus líderes también están metidos en juicios y que por lo tanto la política en el Perú
ha perdido no solamente influencia moral, sino que además no le interesa, sobre todo, a la gente joven. Y en ese contexto es que ocurre también esta acusación al señor Aurelio Pastor, una sentencia que todavía se revisará, pero que es una sentencia sin duda también indiciaria, pues, de que hay allí un asunto complicado. Bien, comencemos por Aurelio Pastor para abordar los temas calientes de una vez. Pienso que, Aurelio Pastor está separado del partido hace tiempo, desde que comenzó este problema. Segundo, Aurelio Pastor... ¿Él pidió la separación? No, esto es hace 1 año y medio, Ya. al estallar el primer escándalo con esta alcaldesa, que le imputa a haberle pedido recursos para defenderla. Pero en segundo lugar de que esté separado, es que se le enjuicia por un acto como abogado particular, por un acto privado, no por un acto de funcionario. Esto es lo importante. Ahora, en tercer lugar, querido Raúl, yo estuve revisando ayer, aquí están las transcripciones de los audios por los que se le sentencia, que han sido transcritos por el diario El Comercio, y le ruego que se lean con detenimiento por todos los que estén en contra o a favor de Pastor. Y encontrará usted que no se dice nada más que lo que dicen normalmente todos los abogados. Yo tengo un amigo que va a hacer que se saque rápidamente este tema, y yo tengo que hablar con el fiscal, al cual conozco, para que acelere la evacuación del tema. Inclusive dice, esto no significa arreglo económico, lo dice ahí, sino hace las gestiones que hace cualquier abogado. Punto. No digo más. Seguramente el juez tiene otras cosas. Algunos otros elementos. Para alguna sentencia sí, pero si es por eso, francamente, yo no le veo nada al tema. Pero finalizo diciendo, cuando uno escoge la carrera política, querido Raúl, tiene que abstenerse de otras cosas. Es decir, usted sabe que yo podría haber creado una empresa de ladrillera. Que la influencia dura evidente. más allá del cargo. Dura más allá del cargo y se mezcla la influencia política. Cuando uno es político, no puede ser abogado. Es muy complicado, porque se mezclan los intereses. Y cuando entra el abogado Alan García a hacer un informe, es el expresidente García que está haciendo un informe. Claro. Y es el dirigente del partido aprista. Entonces, yo me he cuidado siempre de no tener ese punto de mezcla de intereses privados y públicos. Usted entra a la carrera política, escoja. Me quedo aquí, no puedo ser abogado fácilmente, o si no, sea abogado y que Dios lo ayude. O sea, abogado y que la gente sepa que está también en un partido. O sea, que eso Que puede estar en un partido, pero muchas veces, ¿no? Pero porque cuando ¿de llega qué vive, usted? pues, el político que ya no es político, que ya no está en la Bueno, política? ahí está la cosa. No hay problema, pues. O tiene usted su pensión, o tiene usted que buscarse, pues, un tema que no lo lleve a estar haciendo gestiones, o puede ser profesor, o en su caso decano, etcétera. Pero lo mejor es no mezclar la gestión de intereses privados con la política. Lo medular, señor presidente, es pues que en efecto, visto, acabo de estar leyendo el Economist también el día de ayer, ha salido una nota, el resultado de las elecciones y todo lo que ha acompañado este proceso, uno dice, si fuera extranjero, ¿qué diría un extranjero diciendo? Todos los expresidentes están, por diversos motivos y razones, enjuiciados. Hay toda una marcha de inclusión de delincuentes, narcotraficantes, en fin, ya una sarta de delincuentes. Pero claro, yo no estoy enjuiciado. A mí me investiga una comisión del gobierno. Pero las Está personas acusado. saben distinguir los ataques políticos interesados de la seriedad de los temas y de quien ejecuta obras. Pero aún así convengamos en que en realidad el clima que vive el país Ahí está el tema. es el descrédito general Señor, al sistema. Señor, este clima de confusión y de desorden es producto de la falta de autoridad de un eje central que conduzca el país hacia objetivos y que le dé serenidad y confianza. La autoestima de los peruanos está viniendo al suelo y eso comienza desde arriba. Cuando falta orden arriba y no hay capacidad de conducción,
se desordena todo el país. Esto lo saben todos. Agreguémoslo que no solamente es en este momento, sino que ese descrédito y esa depresión, por así decirlo, del ciudadano con respecto a su política, a la política nacional, viene de antiguo. Es una fatalidad que tenemos nosotros. Tiene paréntesis. Yo no podría decir... Porque hay una debilidad institucional continua. No podría decir que durante mi gobierno se produjo a este extremo lo que está ocurriendo. Perdone usted que ponga distancias. Ahora, vamos al fondo del asunto y no nos dejemos distraer por la hojarasca, por los temas concretos. ¿Cuál es el fondo del asunto? Se dice los partidos políticos no han tenido votación suficiente en las provincias y han sido excluidos de las provincias. Sobre todo en las regionales. Muy bien, en las regionales. Porque se hizo una ley de partidos políticos, según la cual los presidentes regionales y los candidatos a las regiones pueden presentarse por cualquier grupo minúsculo que se forme allí y competir con el partido político nacional. La primera reforma que yo haría es que en adelante los candidatos a presidentes regionales tengan que ser postulados por los partidos políticos nacionales. Lo que hay en este momento es una fragmentación, un descuartizamiento de la unidad de la República. ¿Usted no estuvo en ocasión de presentar esto cuando era presidente? No, porque no había visto a dónde podía llevarnos esto. Es decir, usted no puede prejuzgar que porque se eligen presidentes regionales, e inclusive hay movimientos con nombres extrañísimos. Hay 2.300 listas nacionales que compiten con los 6 partidos que existen en la República. Entonces, muy bien, este es un tema fundamental. Hay que devolverle la unidad a la República. Hay que devolverle la coherencia y la autoridad a la República, y eso se hace mediante instituciones, no solamente atacando personas. Primero, como le digo, los partidos. Número 1, sí, pero si los partidos, ahora, como usted dice, están en una situación hipercrítica. No, señor. Perdone que le replique. Existe lamentablemente en el Perú la confusión entre descentralismo y antilimeñismo. Y entonces, como los partidos tienen por sede la capital de la República, se les tacha de partidos limeños, se les tacha de partidos centralistas. Y frente a eso, cualquier movimiento de 24 que se han presentado en Puno puede ganar la elección objetando que esa gente viene de Lima o que obedece órdenes de Lima los que representen a un partido. Yo pienso, como se hace en todas las sociedades modernas, que para manejar estos grandes grupos humanos que son las regiones, se necesita ser parte de algo nacional. Y el error está en que se está descuartizando la República, permitiendo que se elija por cualquier movimiento autoctonista, pero no haya una coherencia nacional de partido. Pero aceptando que en efecto, como se relata todos los días, que usted ocupa siempre las primeras planas, considerando que es usted una figura importante. Yo no ocupo hace mucho tiempo las primeras planas, querido Raúl. Para bien o para mal, pero no sí las está ocupando. Hace tiempo, felizmente. Entonces digo yo, ¿cómo por ejemplo un líder del nivel del doctor García no va a provincias, no trabaja intensamente como lo están haciendo, debieran hacerlo todos los grupos políticos? Ahí parece que el fujimorismo es el que más ventaja saca, porque Keiko sí está yendo a algunas partes. Y a veces no hay resultados, ¿no? Como porque, sí, de acuerdo, pero por lo menos para esta dicotomía que usted habla del limeñismo y provincialismo, tiene que irse venciendo esas barreras, entregando pues más atención y creando más unidades regionales. Querido Raúl, hace 3 años soy producto de una investigación permanente y por cualquier tema del Congreso de la República, que lo único que me ha permitido es que el propio presidente de esa comisión diga: no hemos encontrado nada económico en Alan García, ninguna relación con ninguna de las acusaciones. Y eso me parece fundamental para repetírselo al pueblo peruano. Nadie podrá decir que he recibido un centavo de nadie, ni he tomado un centavo del Perú, y aquí están todo a la vista de todos. Muy bien. Y pero eso sigue su curso. En segundo lugar, yo no tengo ni me encontrará ningún bien que no esté fundamentado en lo que trabajo, nada más. En segundo lugar, si soy producto de esos ataques, si soy objeto de esos ataques, es porque están obsesionados en que voy a ser candidato
por tercera vez a la presidencia de la República. Bueno, no solamente obsesionados, sino temen que sea usted presidente. No lo sé, candidato a la presidencia. ¿Será que son débiles? Pero yo lo que intento es no dar esa razón, por eso no me he desplazado. ¿Se imagina usted si estuviera haciendo mítines y hubiera participado activamente 3 o 4 meses en las campañas regionales? Bueno, pero ya terminó esa campaña y la pregunta pues, sigue siendo, ahora sí va a ser usted candidato. Ya, se terminó el asunto y no hay dudas de que... la entrevista es para eso, ¿por qué no hablamos de la fórmula presidencial? Después hablamos de eso, pero en realidad... Es que no, don't jump to conclusions, no salte a conclusiones. Es que las conclusiones son las siguientes. Estas elecciones nos plantean un problema crítico, ¿no es cierto?, institucional. En consecuencia, primera necesidad imperiosa es poder tener una legislación coherente y lógica con respecto a los partidos, el sistema electoral, etcétera. Y esta relación regional, gobiernos regionales y gobierno central. Eso es una primera objeción, es decir, un punto de vista central, ¿no es cierto? Y el segundo es, en realidad, ya estamos en las preparatorias para las elecciones presidenciales. Y allí es donde, si esto es así, se dice, oye, caramba, cada candidato trae aquí una corte de objeciones. Mire, la peor de todas se ha producido ayer, con el doctor Toledo, dicho de paso. Yo a esos temas no me refiero. Pero el objetivo es que mejoremos nuestro sistema institucional. En primer lugar, es hora de eliminar el voto preferencial. Es hora de pensar en eliminar la reelección inmediata, que hace mucho daño porque se usan los recursos públicos para hacerse elegir. En tercer lugar, la Constitución de 1979... ¿Incluye esto de reelección inmediata a la presidencial también? Naturalmente. Ya. Porque si no, el presidente gobierna para ser reelegido, comienza a regalar todo el dinero, no hace obras, y tiene gran popularidad, pero no hay avance. En tercer lugar, la Constitución del año 79, que era más democrática, se dice, que la actual, establecía que el gobierno, con autorización del Congreso, podía intervenir las regiones. No rompió la unidad de la República, pero en la Constitución posterior del 93 desapareció eso. Y entonces no hay instrumento legal para que el presidente pueda intervenir, el Consejo de Ministros o el Parlamento. Cosa que es pues delirante. Es delirante porque se acabó la República. Devolvamos unidad a la República y le damos autoridad de esa manera. En cuarto lugar, eliminen el voto preferencial. Es el instrumento de los bandidos para hacerse del poder parlamentario frente a gente que tiene experiencia, que tiene estudios, que tiene ideas y trayectoria política. Aparece un cualquiera regalando cocinas, computadoras, y en un día se hace parlamentario. Esto es grotesco. En cuarto lugar, ¿qué hace la OMPE cuando vemos flagrantemente los gastos electorales de los bandidos que a veces llegan y no hay un control ni posterior ni anterior? Nadie rinde cuentas de su gasto de campaña. Ya rendiré cuentas después de la elección. Se preocupan pues por saber si estuvo en el colegio, en qué universidad estudió. Eso es absurdo. Lo más importante es cuánto está usted gastando, cuántos camiones de gente lleva, cuántos periodistas alquila en los medios de radio, de qué manera está regalando productos. ¿Cómo es eso que periodistas que alquilan? No, pues claro, se paga una cantidad, una radio lo apoya. No es el caso de Radio Programa, que sería incomparable. Porque sería, imagínense usted. En último... ¿Cómo sabe usted? Bueno, no lo sé, ni lo voy a tentar. Ni lo voy a tentar. Luego, en última instancia, la Contraloría tiene que ser fortalecida. Mire usted, entrando al 5º año, ahora dicen que van a nombrar 270 nuevos auditores y contralores. Después de 4 años. Ahora, yo le planteo, el análisis que estás haciendo es particularmente interesante, pero le planteo, primero, usted me va a decir que durante su gobierno pues no se hizo porque no se podían anticipar las cosas, pero después ha habido representaciones parlamentarias, en fin. Seamos sinceros, ¿a los partidos políticos de alguna manera les interesa una situación como la que se vive ahora? Pareciera que no, pero sin embargo hay fuerzas que sí intentan que subsista esta situación porque permite no el pago del Estado o una asignación, sino que permite que entre dinero por los caudales y los canales más impresionantes y desconocidos.
¿Cuánto hay de interés en las agrupaciones políticas? No hablo de los grandes partidos, pero sí de las nacientes agrupaciones políticas, en fin, de que las cosas sigan como están para poder manejar en irregularidad su existencia? Bueno, ha surgido lo que ahora se llama un partido empresa, ¿no? Usted pone una empresa, a veces universitaria, con eso tiene alumnos que puede colocar en la OMPE, cuando se hace el sorteo o se hace el concurso para tenerlos allí vigilando los votos. Con eso tiene profesores que hacen la campaña y alumnos que siguen en los mítines, y con eso tiene recursos para regalar cosas. Se puede adueñar de una región o de 10 regiones, pero eso es realmente abyecto, es inmoral. Allí no hay una enseñanza doctrinaria ni una conducta que pueda ser juzgada, sino compra y venta de votos. Yo pienso que por eso es fundamental que los gobiernos regionales formen parte del conjunto nacional, participando directamente en los partidos. No niego... Y que estén sujetos también a revisión por parte del Parlamento, del Congreso Nacional. Si debieran de repente haber asambleas regionales. Señor, si a un ministro, el ministro de Cultura, que debe manejar unos cuantos millones, muy pocos, se le puede llevar al Parlamento interpelado y a veces lo conducen como por la fuerza pública, ¿cómo no un presidente regional que tiene miles de millones y que tiene la gratuidad de gastarlos como quiere? Entonces, por eso digo, tenemos que reformar las instituciones. Mire, Raúl, y se lo digo a los oyentes, yo nunca he caído en pesimismos. Yo tengo una confianza suprema en el Perú y una visión positiva de que podemos recuperar la unidad de la República, la autoridad de la República y relanzarlo económicamente. Entonces, para eso necesitamos hacer en el primer día del próximo gobierno eso. O si es posible, si hubiera diálogo, debiera si ser hubiera el primer voluntad. día después de estas elecciones. Pero eso lo tiene que decir quien tiene la conducción suprema política del país, bueno, que es el presidente. Es lo que le iba a preguntar, doctor García. Ha transcurrido el tiempo, no ha habido mayor posibilidad de cordialidad entre la presidenta de administración y usted y su partido, y sin embargo siguen las quejas en el sentido de que el país necesita buscar puntos comunes de encuentro para poder avanzar. Una de ellas es sin duda toda esta reforma del sistema electoral y de la ley de partidos. Y aparece una pregunta un poco, como diré, ingenua. ¿Estaría usted dispuesto a poder conversar con el gobierno sobre esa perspectiva? 2 o 3 puntos centrales que exigen convergencia, no doctrinaria, sino convergencia práctica de gestión y de apoyo. Querido Raúl, se han reído de nosotros cuando hemos presentado últimamente, y hace año y medio, lo hicimos, hace año y medio, y entregamos documentos. Últimamente, cuando fue nombrado el nuevo ministro de Economía, dijimos, todavía es tiempo. Primero, demostrar unidad y dar confianza. Y en segundo lugar, de poner en marcha instrumentos concretos, pero muy concretos, para cada carretera, para cada contrato que hay. Puede haber una adenda que facilite dar más trabajo y hacer la obra más rápido. Aquí presentamos estos planteamientos. Eso fue hace más de un mes y estuvimos esperando que se nos llamara. No a mí, porque yo dije esto no es un circo político, como alguien dijo. No, no. Los ministros de Economía, los técnicos, la mayor parte de los cuales no eran apristas en mi gobierno, por favor concurran donde el nuevo ministro y ayúdenlo en todo lo necesario. Ya es un problema de subsistencia. Cualquiera que piense en el Perú del futuro tiene que poner el hombro en este momento. De manera que si el señor presidente convoca a los dirigentes políticos, cuente conmigo y cuente con el partido aprista, por favor. ¿Cuál es el negocio, querido Raúl, ya viéndolo egoístamente? Supóngase usted que el partido aprista tiene algo que ver con el próximo gobierno. ¿Qué cosa? ¿Recibe un país destartalado, detenido, enfriado? Puede resultar muy desanimante. Desanimante hasta para quien quisiera ser candidato. En su caso no, como porque usted es optimista, pero en fin. No, yo sí creo, Raúl, y usted lo dice, que las condiciones globales del mundo están bien y que van a estar mucho mejor el año 2015 para que tengamos más empleo, más crecimiento y más reducción de la pobreza. Sí, pero todos convienen en que en verdad hay un tema institucional que sí tiene que ser implementado, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, es verdad también que puede haber
una serie de juegos políticos de oposición y de contrastes, etcétera, que es parte de la política, pero no al punto de que se destroce la convivencia. Hay un clima de confrontación, hay un clima de desorden terrible. De desprestigio de uno frente a otro. Todos son desprestigiables. Sí, bueno, arrojarse barro todos contra todos, ¿y esto en qué acaba? Por favor, ¿qué dice el pueblo? Bueno, después le voy a preguntar eso en realidad. El juicio sobre el señor Humala, que yo he visto que usted siempre también hace ahí cosas pues que a él lo afectan sin duda, juicios así diciendo, da la idea de que es un inhábil, es una persona que no quiere Jamás dialogar. usé ese término. No, inhábil no, pues, pero yo uso términos también de mi Bien propio duros, lenguaje. 9:29, hacemos una pausa.